Hola, hola, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Vayan conectándose a esta transmisión en vivo. Aquí Ina desde Ciudad de México, Marco Teruggi también desde Ciudad de México y Leandro esta vez se encuentra a miles de kilómetros de América Latina. Inesperadamente cambiamos así nuestras situaciones geográficas. Ya nos contará Leandro dónde se encuentra. Bueno, hoy casi, como casi todos los jueves de los últimos, no sé, meses ya, quien nos marca la agenda es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Medios de Estados Unidos sugirieron hace unos días que el presidente habría aprobado una orden para atacar a los cárteles de droga en América Latina, lo que implicaría inevitablemente pues una suerte o una operación militar en suelo latinoamericano, y a la vez el Departamento de Estado también duplicó la recompensa por la información que ayude a capturar a Nicolás Maduro, como si Nicolás Maduro se encontrase en paradero desconocido. En fin, muchas cosas, amenazas de acciones militares que se suman a esta guerra comercial que está llevando Trump en contra de medio mundo. Todo eso está pasando en América Latina, pero a la vez el presidente estadounidense está liderando una supuesta acción pacificadora. Digo supuesta porque no sabemos cómo se va a concluir en Europa en estos momentos. De eso también nos tocará hablar hoy, porque mañana, por primera vez en los últimos 4 años, se reúnen los presidentes de Rusia y de Estados Unidos. El último encuentro entre los mandatarios de dos países fue en 2021 entre Putin y Biden, y ahora finalmente se da esta reunión en Alaska entre Trump y Putin. Putin se desplaza a esta zona de Estados Unidos que antes le pertenecía a Rusia, bastante simbólico también, lo hablaremos hoy. Una reunión supuestamente para sentar las bases de un acuerdo de paz en Ucrania, a la que ni Ucrania ni Europa están invitados, aunque bueno, según Trump, si esto va bien, luego habrá un encuentro trilateral en el que pues ya supuestamente se estrecharán la mano Zelensky y Putin, algo que personalmente me cuesta creer. Bueno, ¿qué se puede esperar de este histórico encuentro? ¿Por qué se organiza en Alaska? ¿Lograrán una paz o, bueno, al menos un alto el fuego? Muchos temas a analizar hoy, todos de una manera u otra tienen que ver con Trump. Miren cómo logra mantenerse este señor en los titulares. Y bueno, también hoy es inevitable hablar del fallecimiento en Colombia de Miguel Uribe Turbay, del Partido Centro Democrático, que buscaba la candidatura presidencial y sufrió un atentado que resultó ser mortal. ¿Qué repercusiones tiene esto en Colombia y las implicaciones que puede tener eso de cara a la campaña electoral? Pues merecen la pena ser analizados. Así que vamos a ir arrancando. No se olviden de suscribirse al canal de Caras y Caretas, dejar los comentarios, participar en el debate. Bienvenidos. Leandro está Leandro. sin sonido. En Europa no hay sonido. Bueno, 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 Los bueno. aparatos. Estás con Bueno, un tono de piel veraniego. bueno, porque me vine, estoy estoy en una de las excursiones que hacemos con Legítima Defensa. Ustedes saben que yo recorro con los televidentes el mundo. Y bueno, y esta vez nos tocó recorrer Escandinavia. Y hoy, esta noche, esta vez estoy con el desfase horario que habitualmente tiene Ina, que es la que está siempre a las horas de la madrugada. Estoy en Geilo, a unos 250 kilómetros de Oslo, en Noruega, un pintoresco pueblito de estación de esquí en invierno, por supuesto, pero también muy bonito ahora en verano, en camino a Bergen para ir a ver los fiordos, que iremos mañana. Y hace bastante calor estuve en Copenhague estos días y ahora en Noruega, en Dinamarca y ahora en Noruega, y la verdad que la temperatura muy agradable, este verano nórdico, 20 y pico de grados, no el calor que creo que hace en el sur de Europa, que ha llegado a 40 grados en estos días.
pero está bastante lindo. Y el solcito se me nota en la piel porque yo agarro El rápido, solcito se te nota. por mi Se te nota el ascendencia, ¿viste? solcito. Agarro rápido. Bueno, vamos a meternos en el tema. Vamos al macro tema que es Donald Trump y sus diferentes acciones. Como me estaba señalando Ina, tenemos dos cosas. La reunión prevista para ahora nomás, para en unas horas, el viernes, entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska. Queda para preguntarle a Ina justamente, porque Ina es rusa además y sabe de esto, ¿por qué en Alaska tiene esto que ver con una especie de reclamo histórico nacionalista sobre Alaska y su venta, mala venta hace ya más de 100 años, cuando fue entregada por 7 millones de dólares, creo, a los Estados Unidos? Es una forma de decirle a la gente, nos vamos a juntar en un lugar que no está claro si es Rusia, si es Estados Unidos, introduce ese factor, es otra cosa. Lo cierto es que no era el lugar que yo me esperaba para una reunión entre Putin y Trump, y me Claro. imagino que Putin debe estar contento de decir, ah, mirá, pongo pie acá, ¿eh? Bueno, no sé, no podemos aquí descifrar los estados de ánimo de Putin, ¿no? Pero los análisis que circulan principalmente tienen como dos ejes. Primero, eso del reclamo nacionalista de Rusia en Alaska es algo realmente inexistente e irrelevante, te diría. Alaska fue vendida a Estados Unidos en el siglo XIX después de la Guerra Civil. No fue mal vendida, para Estados Unidos fue una suma considerable y no te diría que desde entonces hubiese como una voz mayoritaria que la reclamase de vuelta, ¿no? Yo creo que tiene un significado simbólico, por un lado, que se está mandando un mensaje de que, bueno, pues los territorios pueden cambiar de propietario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Trump no para de decir que Ah, un probable resultado de esa reunión va a ser una cesión de territorios por parte de Ucrania hacia Rusia. Entonces, esto es por un lado y después hay una segunda explicación que creo que es también bastante relevante y es que para el presidente ruso sobrevolar ciertas zonas de Europa donde pende la orden de detención, bueno, resulta peligroso y Alaska es una forma de llegar a Estados Unidos atravesando completamente todo el territorio de Rusia, ¿no? Sin entrar en espacios aéreos delicados y que puedan suponer algún peligro. Yo diría que son estos dos ejes y el simbólico es el interesante porque la reunión fue planteada después del famoso ultimátum, ¿no? ¿Se acuerdan de ese ultimátum que lo estábamos debatiendo también en el programa en el que Trump dijo que, bueno, o hay una solución pacífica al tema o empieza a imponer aranceles y aranceles secundarias, ¿no? Que habría que hablar también sobre el uso de estas sanciones y el castigo a otros países por no sumarse a estas dinámicas de Trump, pero el caso es que el 6 de agosto Steve Witkoff, forma parte del grupo estadounidense para la situación de Ucrania, fue a Moscú. Y después de esta visita, pues se organiza esta reunión que es algo muy serio y si tú ves la composición de las delegaciones por parte de los dos países, es de un altísimo nivel, porque más allá de Putin, que ya te digo es algo histórico, pues va Lavrov, que es el canciller de Rusia, por parte de Estados Unidos va a participar J.D. Vance, el vicepresidente. Entonces, dicen que va a haber una conferencia al término de esa reunión que se va a realizar justo en 24 horas. Mm, Surgen especulaciones, ¿no? De que ya podría existir a estas alturas alguna suerte de un preacuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que le cede a quién? Si se levantan las sanciones de Rusia, si no se levantan las sanciones y cuál es el resultado posible. A partir de aquí, si quieren, analizamos. Si no, si quieren, yo puedo seguir, que hay como tres versiones probables que circulan en medios occidentales sobre cómo puede terminar esto.
Bueno, es un bocadito nomás, más con preguntas que con certezas, ¿no? Lo que decís tiene mucho sentido, que probablemente haya algo bastante avanzado como para que vayan a estar en una foto juntos y luego den una conferencia. Conferencia que es, me parece a mí, una imagen como de victoria de alguna manera para Vladimir Putin, ¿no? Porque después de ya varios años de guerra, de haber sido condenado, aislado, sancionado, reaparecer en una rueda de prensa con el presidente de Estados Unidos es en sí mismo un reconocimiento, bueno, que hace unos años no sé si era tan probable. Eh, y Trump plantea lo que efectivamente decías de la cuestión de la secesión de territorios por parte de Ucrania, que es un poco, digamos, el nudo gordiano, lo que se pueda negociar, y uno por lo menos percibe las reacciones, casi a veces manotazos de abogado de Zelensky, que dice yo no puedo hacerlo, y una Europa que está como desconcertada, ¿no? Porque está quedando un poco como plantada en su propia fiesta. Entonces la pregunta es, ¿pensás que hay alguna posibilidad de que efectivamente se pueda anunciar? Porque además Trump está diciendo que muy pronto después se va a hacer una cumbre tripartita, que sería entre Claro. Putin, Trump y Zelensky. Pero ¿ves que eso se puede llegar a plasmar? No la A cumbre, mí, el acuerdo con después de cesión de todos territorio. estos meses de habladuría, me parece que mi opinión personal es que va a servir primero para distender las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, porque más allá de Ucrania, yo creo que para Trump, Rusia le es importante para otras cuestiones geopolíticas, ¿no? Que persigue Trump, que él necesita a Rusia pues en su suerte de guerra o enfrentamiento contra China, ¿no? Necesita a Rusia como aliada, entonces yo creo que Ucrania puede ser que sea el centro de esta conversación, pero no es lo único que se va a tratar. Y creo que, bueno, estas versiones que circulan en medios occidentales de que Rusia se quedará con Crimea, con los territorios de Donetsk y Lugansk y le cederá a Ucrania Gerson y Zaporilla, a mí me parece mmm, que es muy poco probable. A mí me parece que Rusia ha sido bastante explícita en los últimos meses diciendo que se tiene que reconocer la realidad en el terreno y eso significa pues todos los avances de los últimos 3 años más Crimea. Y no creo que se dé una situación de una retirada de tropas rusas y más ahora que ha habido unas infiltraciones y unos avances muy, muy importantes en la zona del Donbass, ¿no? Que algunos han empezado a hablar de una posible caída del frente, no estamos presenciándola, pero sí que hay unos avances y una táctica de tropas de la que están hablando novedosa que si prospera, la situación de Ucrania en el frente, en el terreno, es muy mala, objetivamente muy mala, y se está hablando también de numerosas deserciones, de 650.000 soldados fuera del país. Entonces, hay un país que se está quedando sin recursos, sin soldados, y otro que está avanzando. La posición de cara a las negociaciones rusas es mucho más potente. Entonces, hay que preguntarse qué es lo que le puede dar Trump a Putin para que Putin de repente esté de acuerdo con retirar parte de sus tropas o congelarlo, ¿no? Porque lo que Rusia no quiere es la repetición de ese escenario de los acuerdos de Minsk que solo sirvieron para prolongar la situación. Después hay otra versión, que es así que circuló en los medios ucranianos, que Putin va a aceptar un alto el fuego en la línea del frente a cambio del levantamiento de las sanciones, cosa que a mí también me parece poco realista porque Estados Unidos puede levantar estas sanciones, pero Europa ya se ha manifestado en numerosas ocasiones que no lo va a hacer y que de hecho está como aprobando nuevos y nuevos paquetes, y la principal carga de sanciones contra Rusia viene desde precisamente la Unión Europea, con lo cual esa versión no me parece corroborada
con nada. Y después, esta tercera de la que yo hablo, que es la que más real, me parece que es simplemente una reunión para charlar, para bajar el grado de tensiones, porque después de ese ultimátum, pues ha habido ese enfrentamiento con el ex presidente ruso Dmitry Medvedev, ha habido como unas amenazas nucleares, entonces es una manera de decir, bueno, aquí estamos charlando, vamos a resolverlo, vamos a bajar ese grado y bueno, no va a llegar a nada. Yo creo que es lo más probable, que vamos a oír el compromiso de seguir hablando, como lo hemos venido ya escuchando en los últimos meses. Esa es mi apuesta que Yo pues creo habrá que ver. que lo que vos Mañana estás diciendo, sabremos. y nada, o sea, es todo, me parece súper elocuente lo que vos estás planteando. No le encuentro, ¿por qué? Tratemos de analizar también la racionalidad política de los diferentes actores. Eh, Vladimir Putin, Rusia está involucrado en esta guerra con Ucrania, tiene objetivos territoriales, objetivos políticos que han sido muy explicitados. Es muy difícil que Rusia retroceda de las posiciones que ha tomado en el este de Ucrania, ya no solo porque Rusia no tiene ninguna obligación de hacerlo desde el punto de vista de la lógica de la fuerza, Ucrania no está en condiciones de recuperarlo, sino porque además probablemente la población que está ahí tampoco se la banque, ya es una situación como muy eh, eh, estabilizada. Ni hablar de Crimea, ¿no? Pero todo el Donetsk, Lugansk y las otras regiones que podrían ser discutibles para Zelensky, que obviamente para él puede decir yo quiero recuperar todo el territorio, o para la Europa. No tiene ninguna necesidad de hacerlo. Entonces, esa no es la racionalidad política de Donald Trump, ir a una reunión a reclamar un territorio que el otro sabe que no te lo va a dar, ¿no? Ahora bien, Donald Trump tiene a mi gusto, tiene como cierta necesidad de que se termine esta guerra. Para mí eso es clave. A diferencia de Europa que tiene como la necesidad, o una parte de Europa que tiene la necesidad de que la guerra se eternice, Donald Trump tiene la Y necesidad a de que se diferencia termine. de Me parece que Zelensky, Leandro, sí, de Zelensky, ni hablar, al- ¿no? Que es su casa, un claro, negocio, ¿no? Pero incluso si que le es una reconociéramos cuestión a que no Zelensky, abordé. Ujú. pero Sí, incluso si le reconociéramos a Zelensky cierto nacionalismo, patriotismo, más allá de toda su corrupción o de sus ideas, ¿no? Lo cierto es que Trump tiene, recuerden cómo ganó Trump las elecciones diciendo yo voy a resolver esta guerra en 24 horas, ¿sí? Desde el punto de vista de su planteo, ha sido un fracaso. No solo no resuelto, sino que además Rusia no se ha visto, no ha perdido posiciones, Rusia está en una posición de fuerza desde el punto de vista militar, nadie está planteando que ahí tiene posibilidad de perder. Y a mí la lógica de que Vladimir Putin pretenda negociar por el tema de las sanciones, pero es que yo no creo, definitivamente no creo. Las sanciones obviamente hacen un daño a la economía, hacen un daño geopolítico, pero nada que un tipo como Putin no esté, y como el pueblo ruso y como la política rusa no esté dispuesto a soportar por 100 años, no por unos meses, ¿verdad? Entonces yo no creo eso. Ahora, ¿es posible que haya una negociación? Sí, se ha filtrado por ahí, yo no sé qué pensás vos, Sina, que sos la experta en esto, de el uso de los recursos que, ¿te acordás que Trump había negociado con Zelensky o había planteado, bueno, vamos a usar los recursos tuyos, ¿no? Los recursos, las tierras raras, los minerales, no sé qué. ¿Habrá eso? ¿Estará sí. eso? La negociación sobre, bueno, explotemos recursos juntos, porque acá en el norte del mundo, Rusia y Estados Unidos pueden pretender quedarse con la franja entera, digamos, Es todo una el observación, círculo polar Leandro, ártico. súper válida tu observación, porque yo también creo que se va a tratar de los recursos y se va a tratar también de una posible colaboración en el Ártico. ¿Y qué es lo que nos lleva a pensar que van a hablar de los recursos y no solo de los recursos que retiene, que están en ese territorio que es de jure ucraniano, pero que de facto ya está ocupado por las tropas rusas, sino también los recursos en la propia Federación Rusa? Porque
hace meses, cuando Trump había asumido y se empezó como a girar en esa dirección y se empezó a hablar de una posible, de un posible diálogo, ¿no? Para un armisticio, desde Rusia, el propio Putin decía que Rusia está abierta a colaborar con aliados, con Estados Unidos en la exploración de recursos naturales, ¿no? Entonces, como también una forma de poner los recursos naturales de la Federación Rusa al servicio de lo mismo que hizo Zelensky, pero desde otro lugar, ¿no? Pero de Zelensky me gustaría hablar especialmente porque todo esto, ¿no? Lo que circula, que va a tener que entregar territorio, yo sinceramente no entiendo cómo van a vender eso adentro de Ucrania, porque si tú vas a entregar los territorios que Rusia reconoció como soberanos antes de 24 de febrero de 2022, ¿cómo vas a explicar esos 3 años de guerra, de destrucción y de muertes cuya cantidad desconocemos, ¿no? De muertos, de soldados muertos? Según la ONU hay como algo más de 13.000 civiles muertos, pero la cantidad de soldados ucranianos muertos en esa guerra, así como la de los rusos, la desconocemos. ¿Cómo vas a venderle a tu pueblo esa entrega de territorios? Porque yo creo que el no entregar, el seguir la guerra, es el único interés de Zelensky porque es lo que lo mantiene en el poder, ¿no? Porque después, dentro de Ucrania, hay unos intereses ultranacionalistas, unos grupos que, que lo van a aniquilar, probablemente, cuando si esto se consuma, ¿no? Tal y como lo plantean ciertos medios, con lo cual a mí me parece totalmente irreal que la propia Ucrania acepte este tipo de deal, ¿no? Como lo diría Trump. No, de alguna manera forzar eso es forzar una caída casi, por lo menos, no sé en términos de poder, pero en términos políticos de Zelensky. Por eso la gran pregunta es si van a anunciar algo o no, que es un poco lo que planteaba Sina. Porque después para Trump, de alguna manera, ya estamos en la mitad de agosto, y lo cierto es que no solamente no logró la paz en 24 horas, sino que la agenda internacional de Trump tampoco dio tanto resultado, digamos, ¿no? O sea, si uno ve las agendas una por una, a excepción de Panamá, que era bastante sencillo el nivel de presión para obtener resultados, uno no ve que es una agenda que haya dado, digamos, grandes logros para que Trump pueda hacer una presentación internacional de su política exterior exitosa. Amenazas un montón, de hecho amenazó a la India con 50% de aranceles si seguían comprando productos rusos. O sea, si uno hace el listado de todo lo que amenazó y después en la hoja de balances concretos de victorias, creo que está más flojo de resultado que otra cosa. Y la foto con Putin es de alguna manera un resultado, por lo menos él lo va a vender así, digamos, ¿no? Yo soy el tipo que logró sentar a Vladimir Putin en la mesa y el tipo de alguna manera me hace caso y vino hasta Estados Unidos. Hay algo de bluff Y y quizás mucho de lo negoció simbólico. así, ¿no, Marquito? Y nada, capaz que lo negoció así, porque a mí no me extrañaría una conversación de Trump con Putin telefónica diciendo, mirá, loco, dame algo, porque yo te hice un ultimátum de 50 días y a vos no se te movió un pelo. Bueno, digamos que a Putin no se le iba a mover un pelo. Y algo tiene que mostrar Trump. ¿Qué va a hacer? Terminó el ultimátum. Y entonces Putin le debe haber dicho, bueno, yo te doy una reunión, ahora vamos a repartirnos esto. Me parece, yo no le veo realmente en esta reunión, más allá de que Trump y el aparato de propaganda, que no podemos desconocer el aparato de propaganda que juega mucho, van a tratarlo de vender de algún modo como un gran logro de Trump. Yo la verdad que veo que es una reunión que o salen cosas a favor de Rusia o no sale nada. No le veo en ningún caso saliendo de esta reunión con Rusia entregando algo. Eso es lo que no veo. No le veo ese escenario. No, no, para mí eso no va a suceder. Es que no Simplemente hay condiciones ahora mismo para que Rusia entrega. Objetivamente, Rusia está en una posición de ventaja, con lo cual no parece que
esté en condiciones de entregar nada. O sea, aquí hay como un país que va ganando la guerra y hay otro país que la pierde. Entonces, eh, díganme, según qué lógica el país que va ganando tiene que entregar nada al país que va perdiendo. ¿A cambio exactamente de qué? Sí, la situación económica en Rusia se está complicando, pero se está complicando tan lentamente que pueden llevar esta guerra todavía más tiempo, y al final la apuesta es la guerra de desgaste de la que veníamos hablando también en este programa a lo largo de todo este tiempo, que es que calculan que al fin y al cabo tienen más recurso humano, más recurso económico y más recurso industrial, sobre todo en cuanto en lo que se refiere a la soberanía armamentística, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Es que Rusia no depende de las ayudas de Washington y Ucrania sí. Depende de las ayudas de no solo Estados Unidos, sino también la Unión Europea, que por el momento cierra filas verbalmente, pero cuando se trata de apoyo real, de entrega de armamento, ahí quien pintó a lo largo de todo este tiempo ha sido Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería el interés para Rusia para parar esta guerra ahora? Ahora, porque su economía todavía no está en un punto en el que digan, no, necesitamos detenernos y que nos levanten las sanciones y no podemos más. No está en ese punto. Todavía pueden continuar con una guerra de desgaste, y en la guerra de desgaste Ucrania va a perder. Vamos a ver, Wow. vamos a Ah, ver. Y mientras jugátela. tanto, A ver, Europa, Martín. como dice la canción argentina, Europa la mira por TV, digamos, ¿no? Ujú. No, Europa, ¿qué Estoy va a hacer? leyendo los comentarios. Aquí había uno que de Gatto, que Rusia no va a parar hasta que no dejen de existir las causas de la guerra, la militarización de Ucrania, el avance de la OTAN. Efectivamente, también es una de las líneas rojas, ¿no?, que han marcado, que es que el compromiso de la no integración en la OTAN, que vienen diciendo desde hace más de 30 años que existe el mundo postsoviético y los países independientes, que la Unión Europea sí, la integración en la OTAN no, la integración en las alianzas militares no. Entonces, también creo que esta fue nombrada por Rusia como una de las causas claves del conflicto. Entonces, hasta que esto no quede fijado de alguna forma en papel y no como promesa que le dieron a Gorbachev en su momento, pues creo que tampoco tienen interés en pararlo. Bueno, Ina, Marquito, vamos a ir a hacer nuestra primera pausa del programa y después nos metemos con otra cosa que fue esto que salió, se hizo público el viernes pasado, cuando el New York Times publicó que Trump había dado ya secretamente la orden a sus Fuerzas Armadas de actuar contra los cárteles latinoamericanos. Pero eso en sintonía con, porque sucedió prácticamente en las mismas horas, con el aumento de la recompensa ahora por información que lleve a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llevándolo a 50 millones de dólares. Creo se ha hecho mucha propaganda de que es la mayor recompensa de la historia. Entonces creo que más que Osama Bin Laden y otros wanted. Y esta cosa que dijo la fiscal estadounidense de que le habían incautado bienes por 700 millones de dólares a Nicolás Maduro, ¿qué significa este despliegue, esta orden? Bueno, lo empezamos a analizar en el próximo bloque, ¿les parece? Adelante. Sí.